que a veces varían las técnicas de neuroimagen, el tipo de terapia, el paradigma experimental, pero parece que la mayoría de estos resultados anteriores sugieren que el tratamiento psicológico de pacientes con depresión unipolar produce una normalización en el patrón de activación en circuitos frontolímbicos, como les digo, con la teoría de la regulación arriba hacia abajo. En cuanto a la relación entre efectos de la psicoterapia y la farmacoterapia, sus mecanismos parecen divergentes. Entonces es esto, la farmacoterapia trabaja en una regulación de abajo hacia arriba, bottom up, y la psicoterapia de estructuras arriba hacia abajo, corticales hacia el sistema límbico. Se sugiere entonces pues que la combinación de ambas es lo que puede impactar en la mejoría de las personas afectadas por depresión. Sorprendentes. Quiero destacar, ya para ir a la parte última de mi presentación, las terapias de tercera generación. Estas surgieron en 1990, pero es como hasta 2004 que se habla mucho de ellas, y lo importante de ellas es que se va a trabajar mucho más el contexto. Se habla que las limitaciones de la terapia cognitivo-conductual es que iba muy directiva a síntomas, y en las terapias de tercera generación, estas de vanguardia, se trata de tener nuevamente, regresar a un aspecto de considerar el contexto de la persona. En este modelo se trabaja con básicamente un modelo contextual, donde más que enfatizarnos ya en la patología y los síntomas, la dirección va hacia la reorientación de la vida. No nos quedemos con síntomas, vamos a lo que sería un movimiento también de psicología positiva que tendría en común esto, va a rescatar lo que tiene la persona, enseñarle a ver no las pérdidas, sino lo que aún tiene. Las principales terapias de tercera generación serían entonces la terapia de aceptación y compromiso, ahí están sus principales representantes, la psicoterapia analítica funcional, la terapia dialéctica conductual, la terapia cognitiva basada en mindfulness. Yo les voy a hablar un poquito de la primera, aceptación y compromiso, y del mindfulness. La terapia de aceptación y compromiso trata de ayudar a la persona a aceptar situaciones de vida, aceptar diagnósticos, enfermedades, y partiendo de eso, a enseñarle a hacer acciones comprometidas con él mismo, con ella misma. Cabe mencionar que esta terapia de aceptación y compromiso enfatiza mucho el exceso de hablar de sufrimiento y de cómo se cayó en enfatizar que sufrimiento es contrario a bienestar y a felicidad, como si fueran dos aspectos de un extremo. No, el sufrimiento es parte de la vida, y quizás en esta lucha, a veces de la misma publicidad y mercadotecnia y otras áreas del conocimiento en donde hay que evitar a toda costa el sufrimiento, no, porque a veces en esta lucha y en esta resistencia se acaba sufriendo más y por más cosas, ¿sí? Partiríamos, como bien dice aquí un escritor, un jesuita, Anthony de Melo, pues lo importante es quedarnos en el presente, enseñar, siendo modelos, por supuesto, nosotros mismos, a disfrutar del momento presente. Al pasado hay que reconocerle su influencia y aprenderle. El futuro hay que anticipar y organizar lo posible, pero sin descuidar el momento presente. Vamos a hablar entonces ahora de la terapia cognitiva basada en el mindfulness, que complementa mucho la terapia de aceptación. Entonces vean, el principal énfasis sigue siendo en el aquí y en el ahora. Ese es el único tiempo en el que podemos tener cierto control. El mindfulness entonces es una forma de meditación introspectiva que va a ayudar a las personas a ser conscientes de lo que está ocurriendo en el momento presente, sin juzgar, sin alterar, sin criticar. Consiste entonces en ayudarnos a cultivar la conciencia de nuestro propio cuerpo, de nuestra mente, aprendiendo a vivir en el aquí y en el ahora. Hay dos tipos básicos de mindfulness. Uno sería el informal, que sería prestar atención a las actividades cotidianas que hacemos. Si yo estoy ahorita aquí en una videoconferencia, pues me centro aquí en toda la información que me dan mis órganos sensoriales internos e internos,
y poner en ella entonces todos los sentidos. De manera más formal, bueno, se le pide a una persona que pueda estar sentado en cierta postura, acostado, cómodo, y que atienda básicamente la respiración profunda, que escuche, que perciba, que se centre en su propia respiración, este es un ancla importante, o que se centre en las sensaciones de su cuerpo, en escuchar a su corazón, en percibir los aromas, ¿sí? Y también en atender a los pensamientos, emociones que a veces nos vienen y son desagradables, sin negar, sin pelear, se reconoce, se da un tiempo a ello y se le enseña a la persona a volver a aterrizar en la respiración profunda, por ejemplo, ¿sí? En depresión y en estrés, que bueno, les decía que trastornos de ansiedad y depresión van muy de la mano, lo importante no es insistir en reprimir las emociones, nada más equivocado como esto que a veces a nivel social hacemos, no llores, ya no hables de esto porque te vuelves a recordar y vuelves a recordar, y además quizás lo más importante es que no sabemos qué hacer con el dolor de una persona, con la tristeza. Sabemos que la tristeza es de las emociones con las que más empatizamos con las personas, o sea, que más nos detienen y nos invitan a ayudar y apoyar. Entonces, en estos enfoques, terapias de aceptación y compromiso y el mindfulness no se niega a eso, ni pensamientos ni emociones, se detectan, se mantienen, les ayudamos a transitar por ellas para que puedan procesarlas adecuadamente. Beneficios entonces específicamente del mindfulness, bueno, nos va a ayudar a ejercitar nuestra concentración, nos enseña a reconocer también cuando nos perdimos, cuando ya divagamos, nos damos cuenta de esto, reconocemos preocupaciones, tristezas, pensamientos desagradables de la vida, pero va a insistir en constantemente regresar al momento presente, regresar al presente y disfrutarlo, ¿sí? Le insisto, este tipo de terapias, aceptación y compromiso, mindfulness, no nos enfocamos en evitar el sufrimiento, existe, es parte de la vida, pero te reorientamos, te ayudamos a tener una vida que pueda ser mucho más conveniente, constructiva, sana para ti. Finalmente, entonces, este tipo de abordajes, la terapia de aceptación y compromiso y el mindfulness, nos ayuda a comprender, a tener contemplado todo lo que sería la vida, nuestros aspectos de vida y reconocer cómo son. Ayudamos a tener una mayor flexibilidad psicológica versus la rigidez típica de pacientes a veces ansiosos y deprimidos y aceptación aquí es la voluntad de reconocer mi realidad, lo que me está sucediendo, sin estar, no significa que me resigne, ni si estoy o no de acuerdo, eso viene después. Primero es reconocer con tus órganos sensoriales lo que tienes, lo que te está pasando, y nos vamos a ayudarles a hacer compromisos con ellos mismos. No se trata solo de tener buenas ideas o metas o sueños, haciendo qué. El énfasis va a ser ¿y qué haces cuando lo haces, cómo lo haces? Porque también, como diría este autor Sud, algunos elementos importantes para poder contrarrestar la depresión y aprender a irnos al bienestar y a la felicidad serían básicamente estos 5 aspectos. Tenemos que tener actitudes de agradecimiento, un auténtico amor por uno mismo, compasivo, auténtico, esto por uno mismo primeramente y por supuesto por los demás, aceptar las situaciones de vida que tenemos, mantener o buscar, reencontrar un sentido a la vida y el perdón. Finalmente, pues la idea aquí es tener claro, sí, la depresión, la ansiedad puede llegarnos, sí, como dice este proverbio chino, no podemos impedir que el ave de la melancolía, tristeza, la ansiedad, pues bata sus negras alas sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que haga su nido en ella. O sea, la idea es no te estanques, sigue adelante. Y bueno, parte importante es también tener estilos de vida saludable, donde el ejercicio, la alimentación, la higiene del dormir, el descanso, la recreación son importantes y por supuesto un manejo adecuado del estrés nos puede mucho ayudar. Conclusiones. La depresión es una enfermedad psiquiátrica común, muy frecuente, por supuesto es susceptible a tratamiento y tenemos que enfatizar mucho nuestros esfuerzos a la prevención
Y claro que, por supuesto, en caso de no tratarse, hay quien la minimiza, quien no es consciente de su impacto, pues puede caer en cronicidad, en agravar otras condiciones médicas o psiquiátricas y en el extremo de los casos, llevar al suicidio. Elementos importantes, la psicoeducación, como esto que estamos llevando a cabo a través de la videoconferencia, detección temprana, cursos de manejo de estrés, de afrontamiento. Todas estas son medidas muy importantes para la depresión.